y lo mejor de los mejores. Yo soy All Stars. Presentan Contigo Chilevisión Noticias. Comenzamos las noticias junto a José Manuel Vergara para hablar de esta diligencia de la que ayer les contábamos y que se extendió, José Manuel, por 9 horas durante la jornada de ayer, la reconstitución de escena del operativo en el que falleció la inspectora de la Policía de Investigaciones, subinspectora Valeria Vivanco, en un momento que además fue tremendamente duro para su familia y donde se entregaron 5 versiones distintas, y eso quizás es lo que más ha trascendido, ¿no es cierto? 5 versiones con que está trabajando ahora la Fiscalía respecto de lo que pasó. Buenos días. Hola Karina, hola Roberto, ¿cómo están? Gusto saludarlos, buenos días. Se comenzó cerca de las 9 de la mañana de este lunes, se terminó pasada las 6 de la tarde, más de 9 horas de trabajo, de diligencias investigativas por parte de Carabineros en la comuna de La Granja, en el límite de la comuna de La Pintana, por esta reconstitución de escena allí en calle Las Parcelas, altura de la avenida Santo Tomás. Comenzó y también participaron en orden en este procedimiento de investigación policial los 2 imputados por esta causa, de momento aún formalizados por el crimen de la subinspectora Valeria Vivanco, 12 jóvenes civiles, en este caso de 19 y 17 años respectivamente. Después lo hizo 12 testigos protegidos y después finalmente ya durante la tarde los 3 detectives suspendidos, que eran compañeros en este caso de la subinspectora Valeria Vivanco de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI. Esta reconstitución de escena tenía un valor vital debido a lo que tú ya comentabas, Karina, este vuelco que genera finalmente, que se provoca la semana pasada respecto de la eventual responsabilidad en la muerte precisamente de la subinspectora Valeria Vivanco, porque se reveló un informe de la propia policía de investigaciones que daba cuenta de que al menos uno de los compañeros de la subinspectora mantenía restos de pólvora en el contexto de ese procedimiento policial, y él había asegurado no haber disparado como consecuencia de ese procedimiento. Lo decía también, fue muy complejo poder reconstruir todo esto para la familia. Estuvo de hecho el padre de la subinspectora Valeria Vivanco en ese lugar. Pudimos hablar con él durante la tarde y al término de esta diligencia escuchemos parte de esas declaraciones. Nosotros tenemos claro que como familia hemos sido traicionados porque nosotros confiamos, porque aquí hay un arma de la institución que mató a mi hija y ocultaron información, entorpecieron toda la investigación, la demoraron, y eso no se lo merece un oficial de la policía. Eso es nuestra pena, nuestra rabia en estos minutos con la institución, y sea quien sea, los superiores, los colegas que hayan ocultado información, tienen que pagar por esto. Mi hermana murió en manos de su propio compañero. Ese compañero fue al funeral, abrazó a mi hermano. Esto es un asco. Esa institución es una mierda, y lo digo, es una mierda, y los jerárquicos que sabían esto también lo son, y todos van a pagar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, lo que denuncia aquí la familia de José Manuel Vergara tiene que ver con la demora en la entrega del informe balístico, ¿no es cierto?, que ha trascendido, habría estado listo hace harto tiempo y se lo entregaron al Ministerio Público, al interior de la Policía de Investigaciones 40 días después, lo que determinó que ahora se abriera una investigación por obstrucción a la justicia también. Y aparte de eso, destacábamos que se entregaron 5 versiones distintas, 3 pertenecientes al equipo que acompañaba a la subinspectora y 2 pertenecientes a las personas que están formalizadas en este momento. Ahora lo que llama la atención es que ninguno dice haber disparado de los 5, y lo que aquí se está especulando es que habría un pacto de silencio, ¿no? Claro, de hecho por esa razón, Karina, será ahora el FBI quien va a realizar un peritaje balístico a consecuencia de este procedimiento policial. Hay discrepancias y también hay algunas coincidencias en cuanto a los relatos de estas personas. Al menos nosotros durante la mañana pudimos captar que al menos los testigos y los imputados en esta causa daban cuenta de que la única persona que se baja al momento de escuchar el disparo o que se provoque la acción de ese disparo, la fiscalización fallida y en las parcelas con Santo Tomás, es únicamente la subinspectora
subinspectora Valeria Vivanco. Las discrepancias, las diferencias vienen después, cuando quién se bajaría al momento de ocurrido ya el disparo. El segundo imputado, por ejemplo, manifiesta que se bajarían al menos otras 2 personas después, que serían los compañeros de trabajo de la subinspectora Valeria Vivanco. Todo esto lo analiza ya la Fiscalía Metropolitana Sur, que incluso podría cambiar, solicitar una modificación en las cautelares a las personas ya imputadas por esta causa, que se mantienen, como te decía, en prisión preventiva y el menor en internación provisoria. Conversamos sobre esto con la Fiscalía Sur, escuchemos parte de esas palabras. Con las declaraciones de 7 personas, la Fiscalía Sur desarrolló la reconstitución de escena por el homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigación de Chile, Valeria Vivanco, en diligencia a cargo de Carabineros de Chile. Participaron en ella 2 testigos, el equipo policial de 3 funcionarios que la acompañaba ese día y las 2 personas actualmente privadas de libertad. Esta nueva diligencia se sumará a la investigación para esclarecer algunas de las dinámicas de los hechos registradas en el sitio del suceso. Como ninguna de las personas participantes en este hecho, Karina, Roberto, asume haber disparado en este procedimiento policial, habrán todavía informes balísticos pendientes en esta investigación que darán cuenta finalmente que es lo más importante, quién fue la persona responsable del disparo y lamentablemente de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco. Claro, se complica cada vez más la investigación, a pesar de que esta diligencia había sido definida como clave, no entregó muchas luces ayer, así que seguimos muy pendientes de cómo puede avanzar esta indagatoria. Muchas gracias, José Manuel Vergara. Buenos días. Gracias, JM. 6:15, ya estamos de vuelta con las noticias. Karina, vamos a hablar ahora de otro problema que ha suscitado la pandemia, que son los chilenos que regresan a nuestro país, que regresan a su propio país y tienen que vivir una odisea. Mira, acá tengo mi torpeo. Espera de hasta 5 horas en el aeropuerto, sin distancia social, todos amontonados ahí mientras hacen los distintos trámites. Problemas para homologar las vacunas de quienes se vacunaron afuera. Claro, que era un proceso nuevo dentro de todo. Claro, y hoteles de tránsito carísimos y en mal estado. Sí. Y aparte tampoco les llevan comida, así que viven una auténtica pesadilla los chilenos que regresan a nuestro país. Veamos la siguiente. La distancia que se están teniendo entre las personas, o sea, con un aeropuerto gigante que tenemos, esto es increíble. Sábado 7 de agosto, 6:05 de la mañana, Piero regresaba a Chile después de haber estado 3 meses en Estados Unidos cuidando a su madre y a su abuela. Lo que pensó sería un tranquilo retorno a casa comenzó a transformarse en toda una travesía desde que se bajó del avión. Bueno, gente, sigo aquí, desorganización total, las máquinas no funcionan. Fila para salir del avión, fila para mostrar los papeles, fila para el testeo y así fueron más de 5 horas las que Piero estuvo dentro del aeropuerto para recién salir al hotel de tránsito pasada la 1 de la tarde. Ex autoridades de salud concuerdan en que los protocolos que se están aplicando en este lugar podrían provocar incluso más contagios. Efectivamente, se está construyendo en el aeropuerto la oportunidad de un brote epidémico por variante Delta. Y en ese contexto, el aeropuerto hoy día está desocupado, hay muchas salas donde se puede distribuir la gente. Minutos u horas, pero no todo 4 o 5 horas. Yo creo que hay que hacer una segmentación y el resto del grupo también tomar la PCR en el aeropuerto, pero separados, y los otros tomarlos en los hoteles sanitarios. Los problemas continuaron para Piero en el hotel de tránsito. No me proporciona el hotel, no me proporciona lo que es desayuno, almuerzo, once. Esto es lo que tengo para 10 días. No tengo más que esto. Algo similar vive Hernán, que estuvo 3 meses trabajando en México. Ahora está en un hotel sanitario y solo por dormir tuvo que desembolsar 600.000 pesos, el precio que no incluía las comidas y aún así el servicio no es el esperado. Aquí tengo los alimentos para estar los 10 días porque la verdad no contraté el servicio de alimentos, al cual me salía súper caro igual. Ya voy en el 4.º día y aún no me han cambiado ni las sábanas, solamente me han cambiado la bolsa del basurero y deberían traerme cada 3 días, deberían venir a hacerme aseo. Los inconvenientes para entrar al país suman y siguen. Mauro Vázquez llegó de Bélgica a visitar a su padre que tiene cáncer terminal. Él solo está esperándome a mí para poder morir. Hace
hace 2 horas pude verlo por cámara, le pude decir que yo ya estoy en Chile, pero que por favor me espere. La idea era realizar la cuarentena en casa junto a su papá, ya que tiene el esquema de vacunación completo en el extranjero. Solicitó la homologación de la vacuna, la cual estará recién este martes, 3 días menos que Mauro no podrá estar con su papá. Todos nuestros entrevistados coincidieron en señalar que habría interés económico tras las prolongadas permanencias en los hoteles de tránsito. La subsecretaria Paula Daza debió responder a los cuestionamientos de los elevados precios de estos alojamientos, que hasta el 26 de julio solo prestaban 2 agencias de viaje, Cocha y Travel Security. Actualmente la reserva se hace directamente con los hoteles antes de sacar el pasaporte sanitario. Son hoteles que cuentan con una carta de compromiso de Cernatur para cumplir con los protocolos sanitarios que han sido fiscalizados por la Seremi y la región metropolitana. Los viajeros que ingresan a Chile esperan que los protocolos con los hoteles sanitarios y la homologación de las vacunas se mejoren para hacer más expedito el ingreso, especialmente en situaciones humanitarias de urgencia. Ayer recordemos que algunos parlamentarios oficialistas le daban un ultimátum al gobierno para que anunciara esta extensión. Sin embargo, nada de eso pasó en la jornada de ayer. Habrá que ver qué ocurre en la jornada de hoy. Y se sumó al debate también el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Carola Garrido nos tiene los detalles de lo que podría ocurrir con esta noticia que muchos sectores esperan. Carola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sigue en suspenso el hecho de saber si se va a extender o no el beneficio del ingreso familiar de emergencia hasta diciembre, que es lo que se está solicitando prácticamente de todos los sectores políticos, incluso los cercanos al gobierno. De hecho, por ejemplo, ayer parlamentarios de Renovación Nacional pidieron al gobierno no llegar tarde de nuevo con la entrega de estas ayudas económicas a todos los chilenos que permanecen sin empleo o bien que han sufrido de una u otra manera las consecuencias de la pandemia. Y por su parte también sectores también ligados al gobierno como diputados de la UDI están pidiendo que se extienda, porque ellos son claros en decir que la pandemia todavía no ha terminado. ¿Qué dicen por su parte desde La Moneda? El vocero de gobierno ayer dijo que esta semana iban a trabajar en ver la manera de trabajar el IFE para poder ir en ayuda de todas aquellas personas con esta extensión que se solicita hasta diciembre. Sin embargo, no entregó ninguna fecha concreta para hacer algún anuncio. Esto pese a todas las presiones que han existido en los últimos días para que estas novedades sean informadas antes del miércoles 11 de agosto. Eso es esta semana, a las 3 de la tarde, comienza la discusión del cuarto retiro de los fondos de pensiones, y es por eso que buscan muchos de estos sectores que se haga un anuncio con respecto al IFE para que tal vez las personas no retiren ese 10% y vean más complicado también el tema de su pensión a futuro. Tal como decía Roberto, el presidenciable Sebastián Sichel también se ha sumado a esta discusión. Veamos lo que él dice y lo que dice también la candidata de la DC, Yasna Proboste. Yo creo que el mejor instrumento posible es la extensión del IFE, ojalá acompañado de apoyo, de subsidio por la contratación. La gran diferencia probablemente de los que estamos acá con otros mundos culturales, que entendemos que el país lo saca adelante, quien trabaja, quien se esfuerza, quien tiene empleo y necesita un Estado que lo ayude, y por lo tanto también espero que no solo sea una propuesta de transferencias, sino también haya una propuesta de reactivación hacia adelante. Nosotros hemos aprobado los 3 retiros anteriores porque entendíamos que era la única forma que muchas familias tenían para ayudarse. Hicimos un gran esfuerzo para que el ingreso familiar de emergencia fuera universal, se entregara con recursos muy distintos a los que el gobierno inicialmente lo hacía. Recordemos, 65.000 pesos, y con eso se autocelebraban ellos. Carola, se dice que el anuncio sería hoy por parte del gobierno, pero vamos a ver también cómo votan los parlamentarios de Chile Vamos, porque conversamos ayer con el diputado Tomás Fuentes y él decía, si el anuncio no era ayer, él iba a votar a favor del cuarto retiro, entonces puede que finalmente termine siendo aprobado además por los parlamentarios del mismo sector del presidente Sebastián Piñera. Claro, es lo más probable. En este sentido, lo decíamos, prácticamente todos los sectores, oposición y también los que pertenecen al gobierno, están presionando a La Moneda para que se haga extensivo este beneficio del IFE. Así es que, claro, la decisión va a estar claramente ligada con el hecho de si hay o no anuncios antes de las 3 de la tarde del miércoles, que es cuando decíamos se comienza a discutir este tema. Bueno, han surgido otras voces, por ejemplo, la diputada Pamela Giles va más allá incluso, y ella lo que está solicitando es
la extensión del IFE, pero no hasta diciembre, sino que hasta marzo del próximo año, y ver también la posibilidad de que la gente retire la totalidad de sus fondos de pensiones, de lo que les queda en el caso de que estas personas hayan hecho los 3 retiros anteriores. Ella dice que estas propuestas no son contradictorias, sino que son complementarias y que podrían permitir a alguna persona que todavía, por ejemplo, está sin empleo, reinventarse, plantear algún proyecto o una pyme para poder salir adelante y superar así esta pandemia. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo Pamela Giles. Sichel, Boric y Narváez, los invito a subirse al árbol del cuarto retiro y dejar de defender los intereses de las AFP y comenzar a defender los intereses de la ciudadanía, que lo que quiere es poder sacar su propio dinero secuestrado por las AFP. Bueno, son muchas las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, ¿cierto? Pero seguimos pendientes de lo que pase hoy día para ver si efectivamente se entrega este anuncio tan esperado, no solamente por los parlamentarios que están participando en la discusión, sino también por todos los chilenos. Claro, subirse al árbol del cuarto retiro, decía la diputada Giles ahí en La Cuña. Gracias, Carola. En cualquier momento volvemos contigo. 7:15, ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos a tomar contacto de inmediato con Ale Silva porque un comerciante fue baleado en Cerro Navia. Ale. Sí, ¿cómo está Roberto, Karina? Sí, retomamos el contacto para comentarles sobre esta lamentable noticia. Un comerciante de tan solo 38 años habría recibido un impacto en su cabeza luego de ser víctima de un intento de portonazo. El contexto es el siguiente: esta persona se dirigía hacia su domicilio, que a su vez también es su lugar de trabajo. De su domicilio es donde está un mini market que él mismo administra. Estaba en la municipalidad de Cerro Navia realizando diligencias, trámites. Una vez que terminó dichas diligencias, se dirigió hacia su domicilio y es en ese contexto que es abordado por 2 sujetos. Uno de ellos armado, lo intimidan, lo obligan a que salga del vehículo. Esta persona, la víctima en este caso, pone resistencia y los sujetos le propinan un impacto de bala en su cabeza. Las imágenes son bastante fuertes. Los vecinos estaban bastante preocupados por el estado de este comerciante, que al parecer tiene muy buena relación con los vecinos. La Bocar en este caso se situó en este lugar para realizar las pericias correspondientes. Tuvimos la oportunidad también de conversar con ellos en referencia a este lamentable caso y esto fue precisamente lo que nos contaron. Al llegar a su domicilio particular en su vehículo, fue abordado por 2 delincuentes, quienes con claras intenciones de efectuar el robo de este último, proceden a intimidarlo con un armamento de fuego, produciéndose un forcejeo entre la víctima y los sujetos, los cuales proceden a efectuar un disparo en contra de esta, manteniéndose al momento en el hospital Félix Bulnes con lesiones de carácter grave y riesgo vital. Sino que yo estaba trabajando ahí cuando pasó, que fue como a las 2:10 de la tarde. Él venía en auto, se estaba estacionando afuera del local. Se tuvo que cambiar de su lugar habitual de estacionamiento ya que había el camión de un proveedor afuera. Él siempre ha sido tan amable, ha sido buen vecino, ha sido buen jefe para mí estos últimos 2 meses que he estado trabajando con él. Claro, el estado en este momento, el estado de salud de esta víctima sería de carácter reservado. No obstante, nos informaron, según información que Carabineros nos proporcionó, sería de carácter grave. Estaría luchando por su vida esta persona, internado en el Félix Bulnes. Un hecho realmente lamentable que ocurre durante la tarde de ayer en la comuna de Cerro Navia. Nos trasladamos desde la comuna de Cerro Navia hacia la comuna de Renca para contarles sobre un hecho realmente sorprendente prácticamente y muy peligroso, muy llamativo a la vez. Una explosión de cables, un tendido de cables eléctricos, ¿cierto? Alumbrado público que por razones que aún se investigan fue lo que ocasionó fuego en árboles, por ejemplo, que estaban enredados con estos cables y la propagación hacia las casas fue casi inminente. Llegó bomberos al lugar para colaborar con el fuego, ¿cierto? Incluso los mismos vecinos intentaron
lograron apagar el fuego con los extintores que estaban en los vehículos ahí aledaños. Uno incluso de los vehículos lamentablemente resultó dañado, tuvo contacto uno de los cables que cayeron, ¿cierto?, hasta estos vehículos, se dañó el vehículo, la rueda de este vehículo quedó prácticamente derretido, ¿cierto?, por el calor que emanaba de los cables. Tuvimos también la oportunidad de conversar, en este caso, con vecinos de Renca, que fueron afectados por esto, que tuvieron prácticamente toda la noche sin suministro eléctrico. Mucha atención con lo que nos dijeron. Y yo salí a avisarle al vecino que se le está quemando el auto prácticamente porque el cable estaba al lado del auto. De hecho, el auto sufrió la quemadura del neumático. Ya él era un incendio ya más o menos grande, con explosiones muy grandes, muy potentes, con mucha irradiación de calor, chispas. Prácticamente 5 horas estuvieron las personas de Renca en este sector, en la calle Angol, sin suministro eléctrico. No obstante, hace aproximadamente ya 1 hora, mediante su cuenta de Twitter, Enel Distribución ratificó la información y confirmó que el suministro eléctrico había sido ya reactivado en la zona y que los vecinos no deberían tener preocupación alguna. No obstante, la preocupación por parte de ellos es en cuanto a los electrodomésticos que estaban en sus domicilios. No obstante, la información ahora es que el suministro eléctrico fue restituido y solamente queda esperar para ver cómo sería esta restitución, si durante el transcurso del día presentaría alguna otra complicación hacia los vecinos. Bien, Ale, muchas gracias. En cualquier momento volvemos contigo. 7 de la mañana con 17 minutos. A esta hora vamos a retomar el contacto con Carola Garrido porque este lunes comenzó el juicio oral por el atropello que lamentablemente terminó con la vida de un niño de 5 años en Temuco, y la familia del niño está pidiendo que se sancione a la conductora por no haber ayudado al niño, no haberlo auxiliado en ese momento y además tampoco haber avisado a las autoridades policiales. Carola, ¿tú nos cuentas más detalles sobre este juicio? Sí, es parte de lo que señala la familia de este pequeño de 5 años, Joaquín Caroca, que murió, como tú decías, Karina, atropellado. Esto al interior del condominio donde él vivía en Temuco. Esto ocurrió en diciembre del año 2017. La madre de este pequeño relata que todo esto se produjo por problemas que habría tenido la joven que iba manejando, que en ese entonces, al momento del accidente, era estudiante de psicología. Ella dice habría realizado un viraje en contra del tránsito y es en ese momento cuando habría atropellado a este pequeño. Acusan además que no prestó ningún tipo de ayuda al niño y que tampoco dio cuenta a Carabineros de este accidente que ella había protagonizado. Dicen también que iba a exceso de velocidad y hablando por teléfono. Todas esas habrían sido las imprudencias que, según la familia, habría cometido esta joven que hoy es acusada de cuasi delito de homicidio. ¿Qué dice la defensa por su lado? Porque tienen una visión completamente distinta, que ella no habría cometido ninguna de las infracciones que detalla la familia de la víctima. El Ministerio Público está pidiendo 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y se diferencia bastante de lo que está solicitando la familia, que está pidiendo que al menos ella esté 3 años y 1 día en prisión. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó la Fiscalía. El niño iba cruzando, llegando ya a la casa de sus padres. Y la imputada hubiese efectuado la maniobra de viraje reglamentaria, este hecho altamente probable no se hubiese producido. Sí. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de parte de la Fiscalía. Han pedido de parte de la defensa en reiteradas ocasiones en el último tiempo que esta joven acusada sea sobreseída. Sin embargo, eso no ha ocurrido y es por eso que ayer, como decíamos, comenzó el juicio oral que se prevé podría durar al menos unos 10 días. Eso tomando en cuenta la cantidad de testigos que van a declarar, que van a participar en este proceso y también la evidencia en imágenes que también daría cuenta, según dice la familia, de las imprudencias que habría cometido esta joven conductora. Escuchemos también las declaraciones de la defensa de esta joven.
Los niños no se encontraban jugando en la calle. Eso va a ser un elemento relevante para determinar cómo la irrupción del niño en el espacio del auto es lo que provoca el accidente, y el hecho de que mi representada no haya podido advertirlo, no haya podido verlo. Bueno, la Fundación Emilia también se ha hecho parte de este caso. Ellos, de acuerdo a las cifras que manejan, indican que en el 12% de los accidentes viales hay menores de edad que están comprometidos. Así es que sin duda seguimos de cerca este caso para ver qué es lo que pasa con esta conductora que atropelló y dio muerte a este pequeño de 5 años en Temuco. Claro, además, sobre todo si se logra acreditar que ella no auxilió debidamente al niño en el momento del accidente. Recordemos que en nuestra legislación eso está considerado una pena accesoria, adicional, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley Emilia. Aparte del delito de atropello, entonces, no haberlo ayudado, no haberlo auxiliado a tiempo también es considerado ni siquiera un agravante, sino que una pena que se suma a la anterior, considerando nuestra legislación. Vamos a quedarnos muy pendientes, como decías tú, Carola, del resultado de este juicio oral. Muchas gracias por este informe. Buenos días. Y lo siguiente es una tragedia. Una niña de 11 años sufrió graves quemaduras y se encuentra en una UCI luego de intentar replicar un reto que vio en una red social. Lo hizo manipulando fuego y una botella de alcohol que luego explotó. Y le dijo: oye, Ana, ¿sabéis qué? Vio un reto en TikTok, hagámoslo. Tomaron la botella de alcohol y la pusieron en el lavamanos. La idea era ver qué pasaba cuando tú echas un fósforo a una botella de alcohol. A lo mejor para ellos es un juego, puede terminar en una tragedia. En estado grave se encuentra una niña de 11 años que, sin imaginar el peligro al que se sometía, intentó emular lo que había visto en su teléfono. La niña, según sus padres, junto a su hermana quisieron realizar un reto que antes habían visto en una red social, el que consistía en un juego con alcohol y fuego. Según el reto que ella vio, no ocurría nada. Prendieron el fósforo, lo echaron dentro del recipiente, miraron y no ocurrió nada. Pasa un par de segundos y explota la botella. Para ellas, un simple juego que habían visto en sus celulares, pero fue mucho más que eso. Está en estado grave en este momento, en la UCI, conectada a ventilación mecánica. Tiene quemaduras relativamente en extensión, relativamente pequeñas, pero son lesiones muy graves, sobre todo en la cara, cuello y las dos manos. Y lo peor de todo es que tiene asociado a eso una lesión de la vía aérea que le ha conllevado una neumonía. ¿Qué es lo que más tiene complicada a la niña de 11 años? Los niños se creen más adultos y no ven los peligros que hay en redes sociales. Yo intenté apagarla con agua. Fue lo primero que se me ocurrió y lastimosamente, en vez de apagarla, se prendió más aún. Un challenge o desafío que perdió todo sentido en las manos de una niña que hoy sí queda con secuelas físicas, pero también psicológicas. ¿Cómo ayudar a prevenir esto? Sugerimos la comunicación con los niños a fin de poder explicarles los riesgos que pueden conllevar algunas prácticas en Internet, como la imitación o viralización de algunos videos que pueden conllevar a un riesgo. Conversemos con ellos acerca de lo que nosotros vemos. Oye, vi esto, ¿qué te parece a ti? Ir generando una conversación para saber qué están pensando ellos. ¿Te parece mal? ¿Qué opinas tú? ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Por qué lo harías? Expertos aseguran que la plataforma TikTok, que enfoca sus contenidos y uso para personas mayores de 13 años, posee filtros para eliminar publicaciones indebidas o peligrosas. Y ese contenido se borra de forma automática y manual. Claro que hay formas humanas de engañar al algoritmo. Las redes sociales no nacieron pensadas para niños, ni tampoco su público objetivo, ¿verdad? O su target fueron pensados a los menores de edad. Por lo tanto, partimos desde esa base. Según cifras de Coaniquem, anualmente 40.000 niños sufren quemaduras. De ellos, 3.000 requieren hospitalizarse debido a la gravedad de sus lesiones. Los padres de la niña de 11 años herida en Concepción compartieron lo que les ocurrió para evitar que otras familias vivan la tragedia que hoy ellos pasan. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y les contamos que en los próximos momentos se va a inaugurar una nueva vía en la comuna de Peñalolén que va a intentar descongestionar no solamente
solamente esa comuna, sino también flujos de tránsito de comunas aledañas como Macul y La Florida. José Manuel Vergara está precisamente en ese lugar para mostrarnos. José Manuel. Hola Karina, buenos días. Estamos a la altura de Sánchez Fontecilla, en la comuna de Peñalolén. Le mostramos imágenes en directo junto a Pedro Lobos Numi. Antiguamente estas 12 calles, Sánchez Fontecilla con Tobalaba, no tenían conexión. A partir de hoy ya la tienen, ya va a estar habilitada con 12 puentes de aproximadamente 300 metros para poder conectar primero estas dos avenidas principales, sea Sánchez Fontecilla con, en este caso, Tobalaba. Pero lo más importante que se ve de hecho en pantalla, Karina, es esta inmensa avenida, la nueva avenida Quilín Norte, que conecta ahora lo que es Tobalaba con Américo Vespucio Norte, un tramo aproximado de 2,9 kilómetros de distancia. Va a beneficiar, como tú decías, no solamente a la comuna de Peñalolén como tal, sino que también, por ejemplo, a las comunas de Macul y también La Reina. Esta nueva avenida, que insistimos, cuenta y contempla cerca de 13 kilómetros de longitud, que va a descongestionar el tránsito, al menos por las calles tanto de Tobalaba como también de Sánchez Fontecilla, cuenta con al menos 5 cámaras de seguridad por el tramo que contiene, como te decía, cerca de 3 kilómetros, y también una ciclovía por el sector sur de esta calzada. Para poder ubicarse geográficamente en este punto, estamos muy cerca de la avenida y la rotonda Conequilín Sur, al sur en este caso de esta posición, a la altura del Colegio Mayor de la comuna de Peñalolén. Es importante mencionar que hay muchas conexiones que antes no existían. Están estos 12 puentes nuevos que ahora conectan, que vinculan tanto Sánchez Fontecilla con Tobalaba, como también esta gran avenida de casi 13 kilómetros que llega a conectar lo que es Tobalaba hasta Américo Vespucio Norte, justamente al poniente, Karina, de este lugar acá en el sector oriente de la región metropolitana. Bueno, ahí vemos completamente abierta entonces la vía para que transiten los vehículos sin taco a esta hora de la mañana. Un lujo, considerando que ahora han vuelto los tacos en distintos sectores de la región metropolitana. Muchas gracias, José Manuel Vergara. Minutos, vamos a cambiar de tema, regresamos a nuestra actualidad porque queremos retomar el contacto con José Manuel Vergara para hablar de un robo que se registró hace 11 años en la Caja de Crédito Prendario, más conocida como la Tía Rica, pero de Concepción. Carabineros logró recuperar gran parte de lo que se había robado, sin embargo, durante todo este tiempo, José Manuel, las joyas no han podido regresar a sus dueños. Buenos días. Buenos días, Karina. Roberto, ocurrió de hecho el año 2010, cerca de 2.000 millones de pesos el avalúo de este robo en joyas en la Tía Rica o Dirección de Crédito Prendario en Concepción, al sur de nuestro país. A la fecha, ya 11 años después de este momento, aún está en tela de juicio este robo. Para detallar y tener la memoria de ese primero procedimiento policial, porque fue un robo, como les decía, valuado en más de 2.000 millones de pesos. Después de ocurrido esta sustracción de especies de joyas empeñadas en la Tía Rica de Concepción, Carabineros logró recuperar cerca del 80 al 90% de lo sustraído. Se recupera ello, pero ocurren ciertas incongruencias y también irregularidades respecto a esta situación. La primera, se ordena el traslado de estas joyas recuperadas desde Concepción hasta la comuna de Santiago, la región metropolitana, considerando que las personas afectadas, víctimas de estas joyas empeñadas, eran mayormente de Concepción, del sur de nuestro país. No se explica por qué el director de la DICREP de esa fecha, por qué se ordena el traslado desde Concepción hasta la comuna de Santiago. Eso es lo primero. Lo segundo, Karina, Roberto, no se realiza algún tipo de reconocimiento o identificación de las joyas sustraídas y después recuperadas para las víctimas, para que pudieran en este caso reconocer alguna joya empeñada que pudieran finalmente recuperar como consecuencia de esta sustracción en el año 2010. Y lo tercero, que también es irregular como producto de este procedimiento, que es aún más grave, se denuncia algún tipo de pérdida o sustracción de algunos kilos de joyas después de la recuperación. En el año 2014 se hace un informe, una especie de inventario de esta sustracción ya recuperada por parte de Carabineros, y pesaba 8,5 kilos. Ese era el total de la especie recuperada, de las joyas recuperadas como consecuencia de ese procedimiento.
procedimiento. 5 años después, el año 2019, hay un segundo inventario, también consecuencia de esta comisión de la DICREP, y pesaba 12 kilos menos, 6,4. Se desconoce qué pasó y por qué bajó tanto el pesaje finalmente de estas joyas recuperadas. Esto fue denunciado, Karina, Roberto, por la Asociación de Empleados de la DICREP. Escuchemos parte de sus declaraciones. El diario el 2010, después del robo, indicó que las cosas, una vez que la Fiscalía devolviera, los usuarios tenían el derecho a la devolución. O sea, nunca fueron exhibidas, nunca fueron puestas a disposición de esos usuarios para que pudieran ejercer ese derecho. Y de ahí el hecho de trasladarla a Santiago, insisto, no tiene ningún sustento normativo que ameritaba eso. ¿Por qué no se remataron? Si tenía claridad o no se tenía certeza de los propietarios, los dueños, los empeñantes no tenían ese derecho, ¿por qué no la remataron? La consecuencia de todo esto, Karina, primero, faltan 2 kilos al menos de estas joyas, presuntamente sustraídas en algunos, otros que se perdieron, o que finalmente fue un mal pesaje entre un año y otro con 5 años de diferencia. Y lo segundo, lo que decías tú, hay personas afectadas por este robo que aún no recuperan las joyas empeñadas ya hace 11 años atrás en la comuna de Concepción. Claro, y esa es la situación que más llama la atención, ¿no es cierto? Que con todo el tiempo que ha pasado y con la incautación que hizo Carabineros, están las imágenes, además, estas personas no hayan podido recuperar lo empeñado en la caja de crédito prendario en Concepción. Muchas gracias, José Manuel Vergara, por tu informe. Bueno, tenemos información también respecto de la clínica Las Condes, que recibió una multa de 31 millones de pesos luego de la polémica tercera dosis que se le aplicó al presidente del directorio, Alejandro Gil, pese a que ya había recibido el esquema completo de inoculación. La Seremi de Salud decidió aplicar una sanción monetaria también al director técnico del recinto, quien deberá pagar una multa de casi 8 millones de pesos. Asimismo, se mantendrá la suspensión del vacunatorio para inoculación contra el COVID-19, que es otra de las sanciones contra este recinto asistencial después de la aplicación de esta tercera dosis o dosis de refuerzo, como se ha denominado por parte de las autoridades, de manera irregular en el vacunatorio de la clínica Las Condes. Alejandro Silva nos tiene información policial de lo ocurrido con un comerciante que permanece en estado grave después de haber sufrido un robo de su vehículo, o por lo menos un intento de robo, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, ¿cómo estás, Karina? Sí, un comerciante de tan solo 38 años que habría recibido un impacto de bala en su cráneo. Esto dentro del contexto de un intento de portonazo que le habrían efectuado 2 individuos. Esta víctima habría estado efectuando trámites en el municipio de Cerro Navia y una vez que finalizó se trasladó a su domicilio, que a su misma vez es el lugar de trabajo. Ahí tiene un mini market. Esta persona es el dueño. Dentro de ese contexto es que 2 sujetos lo abordan dentro de su vehículo. Uno de ellos estaba armado, el más violento al parecer fue la persona que le habría propinado un impacto de bala luego de que esta víctima habría puesto resistencia a este robo. Tuvimos la oportunidad de hablar con un trabajador de este mini market, el empleado, ¿cierto?, de esta víctima, y esto fue lo que nos dijeron. Mucha atención. Sino que yo estaba trabajando ahí cuando pasó, que fue como a las 2:10 de la tarde. Él venía en auto, se estaba estacionando afuera del local. Se tuvo que cambiar de su lugar habitual de estacionamiento ya que había el camión de un proveedor afuera. Él siempre ha sido tan amable, ha sido buen vecino, ha sido buen jefe para mí estos últimos 2 meses que he estado trabajando con él. Según la última información que recibimos, esta persona habría sido trasladada rápidamente al hospital Félix Bulnes, donde actualmente estaría luchando por su vida, estaría en estado grave, producto del impacto de bala. Nos trasladamos desde la comuna de Cerro Navia hasta la comuna de Renca para comentarles una situación bastante particular, preocupante y una situación muy peligrosa por lo demás que vivieron vecinos en el sector. Por razones que aún se investigan, explotó una caja la cual tenía cargas eléctricas, un poste de luz, ¿cierto? Y provocó incendios en la zona. Incendio me refiero solamente lo que tocaba, en este caso, los cables. Tocaba árboles y muy
muy cerca también habían casas aledañas. Por el actuar de los vecinos, afortunadamente no se propagó el incendio, no obstante vivieron una situación bastante preocupante. Quiero que pasemos a escuchar incluso un ambiente sobre la situación que vivieron algunos vecinos y fue captada incluso por uno de ellos, que estuvo bastante complicada la situación. Vamos a escuchar el ambiente. Esto es urgente, por favor. Casa, por favor. Es urgente por favor, esto está... Es urgente, todavía no llega bomberos, necesitamos bomberos. Llamen a los bomberos, por favor. Eso es lo que necesitamos, miren. Desesperadamente llamaban a los bomberos, ¿cierto? Esta persona que logró captar el momento exacto cuando prácticamente era una cascada de chispas, ¿cierto?, que caía al lugar. Incluso un vehículo resultó dañado producto del calor que emanaba estos cables. También tuvimos la oportunidad de conversar con una de las vecinas que resultó afectadas en este lugar, ya que tuvieron prácticamente toda la noche sin alumbrado, sin suministro eléctrico. Y no solamente eso, también debieron estar bastante preocupados debido a la situación que vivieron. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta vecina. Y yo salí a avisarle al vecino que se le está quemando el auto prácticamente porque el cable estaba al lado del auto. De hecho, el auto sufrió la quemadura del neumático. Ya era un incendio ya más o menos grande, con explosiones muy grandes, muy potentes, mucha irradiación de calor, chispas. Sí, las imágenes fueron bastante elocuentes, siento, este ambiente que pudimos escuchar, el testimonio también de esta vecina que está bastante preocupada. No obstante, durante la noche Enel Distribución trabajó en el lugar y hace aproximadamente 1 hora con 30 minutos el suministro eléctrico fue reactivado en la zona. Lo confirmaron en su cuenta de Twitter, así que las personas al menos podrían estar tranquilos que deben tener suministro eléctrico para el día. Claro, pero fue impresionante el momento que tuvieron que vivir, ¿no es cierto? Y con toda la efervescencia de ese momento, sin saber todavía si iba a llegar personal de emergencias a ayudarlo. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días. Bueno, tenemos información del momento en materia de tránsito porque hay restricción de pista en el empalme de Vespucio Sur al oriente hacia General Velázquez al sur debido a la presencia de un camión abandonado tras un asalto. Hay congestión en la vía. Precaución, dice Transporte, informa a esta hora de la mañana en la comuna de Cerrillos. ¿Qué otra postal, no es cierto, de París? Bueno, nosotros con nuestra... Con este fondo. Claro, con este fondo, con el taco, ¿no es cierto? En el sector de Plaza Italia nos despedimos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tengan un excelente martes. Que estén bien. Chau, chau.